La Revolución del 52 en el gobierno de Hernán Siles Reyes, presidente desde 1926 a 1930, marcó un antes y un después en el modelo feudal donde la idea de la clase conocida como burguesía fue desplazada, dando paso a una nueva clase dominante y también una nueva estructura económica semifeudal controlada por el Estado. Pero antes de adentrarnos más en este tema, veamos las principales causas que orillaron a esta revolución. La Gran Depresión económica que afectó a todos los rubros laborales y también el manejo económico mundial después de la Segunda Guerra Mundial afectaron de manera inminente a lo que sería la economía en ese tiempo. También el maltrato de los trabajadores mineros, siendo Bolivia uno de los países que más provisiona de estaño en la Segunda Guerra Mundial. A fines de la Guerra del Chaco, los mineros iniciaron la resistencia contra la explotación impuesta por la oligarquía. El 30 de septiembre de 1942, el sindicato minero Catavi presentó las reivindicaciones de las mejoras salariales y el reconocimiento del sindicato. La principal empresa minera Patiño Mines exigió al gobierno no reconocer al sindicato. El gobierno de Peñaralta movilizó al ejército y cercaron la región y apresó a los líderes y exigió una masacre, una veintena de muertos y centenares de heridos. Por esta razón los mineros entraron en una medida extrema de huelga y organizaron una marcha de trabajadores. Este movimiento social fue engrandecido gracias al trabajo del joven líder Guillermo Lora, que fue a La Paz a repartir panfletos para que exista una huelga general en el país. El joven fue apresado y llevado a la cárcel del lago Titicaca, la isla de Cotaí, un lugar transformado en un campo de batalla y concentración para los prisioneros políticos. En 1944, después de todo este proceso social, se logró fundar FSTMB, Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, apoyando por el gobierno de Villarroel, y se formula la tesis de Pulacayo. El mismo año se organizaron los partidos políticos MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, y los partidos de izquierda como el PIR, Partido de Izquierda Revolucionaria, y FDA, Frente Democrático Antifascista. La muerte del presidente Villarroel, que fue acusado de ser simpatizante nazista y fascista al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los partidos del PIR y del FDA derrocaron a Villarroel y lo colgaron de un faro en la plaza de Murillo. Después de esta muerte atroz, el presidente de la rosca oligarca tomó el poder y el periodo de 1946 a 1952 fue conocido como el sexenio rosquero. El 31 de octubre de 1952, en el campo María Barzola de Catavi, se decretó la nacionalización con la cual se puso fin a la explotación de las minas por los tres varones del estaño, Xochitl, Patiño y Aramayo, los cuales lograron negociar con el gobierno una jugosa indemnización. Sin embargo, para hacerse cargo de estas nuevas minas, el gobierno creó Comibol. El 2 de octubre de 1952 fue considerada como la entidad minera más grande del mundo, tanto por el mundo de empresas y la variedad de minerales para explotar. Fueron conocidas también la empresa minera Guanuni, empresa minera Colquiri, empresa minera Corocoro, empresa metalúrgica Vinto, empresa minera metalúrgica de Carachimpa, empresa boliviana del oro, entre otras. En 1955 se promulgó el Código de la Educación Boliviana con los tres aspectos importantes. Se creó la Escuela Universal Gratuita, se estableció como idioma oficial el castellano y finalmente la nueva educación se tuvo que obtener a la columna vertebral, al magisterio y la formación que se da en las normales del país. Esta reforma educativa fue aceptada por todos en el país, ampliamente aceptado también por el lado indígena, para una nacionalización del estudio y la educación. Se creó la ley INRA, el derecho a la tierra y la reforma agraria, tierras comunitarias de origen, que apoyaron al sector campesino y originario. Se dio el derecho agrario,
también una reforma agraria y la promulgación de la ley INRA el 2 de agosto de 1953 en Ucureña, Cochabamba. Se canceló la medida feudal, se abolió el ponguaje y la legalidad del latifundio. En esta reforma se aplicó en las tierras altas y no así en las bajas, donde el latifundio seguiría. El latifundio es el nombre masculino que se le da a una hacienda agrícola de gran extensión que pertenece a un solo propietario. Este nombre seguiría en extensión en las tierras bajas, pero después con la ley agrícola INRA también se disolvería con el tiempo. Algo que también dejó marca fue el voto indígena, donde los indígenas pudieron votar por un líder nuevo. Esto fue de gran ayuda a la democracia boliviana, que en ese entonces no se les permitía votar a todos los que fueran indígenas o campesinos en sí. Fue de gran importancia y dio un apoyo a la presidencia de ese entonces. Con la revolución del 52 se ampliaron la conformación de sindicatos. Uno de los más importantes es la COP, que se fundó el 17 de abril de 1952. Desde ese momento empezó a trazar una hermosa trayectoria obrera hasta 1958. El principal líder obrero fue Juan Lechín Oquendo, que ejerció su cartera de 1952 a 1958. Participó en los movimientos de la nacionalización y reforma agraria. Desde 1952 al 1964 existieron milicias armadas, formadas por campesinos y trabajadores, para defender la trayectoria de la revolución y la transformación del nuevo país. El segundo gobierno del MNR junto al líder de la COP, Juan Lechín Oquendo, fue después del gobierno de Hernán Siles Suazo. En este gobierno se centraron en ingresar a Bolivia a la economía mundial. Para ello se diseñó un plan decenal que consistía en desarrollar una planificación de la economía integral, para lo cual era fundamental la inversión extranjera. Durante este periodo se trató de salvar la quiebra de la Comibol con el Plan Triangular, con el apoyo de Estados Unidos, Bolivia y Alemania Federal. Las elecciones de 1960, tercer gobierno de MNR. En estas elecciones el MNR gana con una mayoría del 70% en las mesas de sufragio. En este periodo gubernamental se quiso apoyar las demandas que dejó la revolución del 52. En este proceso se modificó la CPE para poder habilitarse a la repostulación del MNR, pero no fue la única modificación. Se aprobó las milicias populares, se conoció a la tierra a quien la trabaja, pero esto llegaría a su fin con la caída del MNR. Fue por mucho la desmembración de uno de los titulares del partido político. Se alejó del partido Walter Guevara Arce y creó su partido político PRA, Partido Revolucionario Auténtico. Juan Lechín formó su partido PRIN. Hernán Siles Suazo se declaró opositor al poslovismo del poder político. Esto concluye el fin.